¿Qué tal, amigos, hermanos? Bendiciones y un gusto y un placer estar nuevamente juntos para el estudio de la palabra de Dios. Como recordarán, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 4 y vamos a continuar con este Evangelio y allí en el capítulo 4. Para eso ten tu Biblia, ten material para tomar notas, para que podamos sacar un mayor provecho de la misma. Y como siempre, pidiéndole a nuestro buen Dios que nos guíe en este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad de tomar un tiempo para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos instruya y que podamos, Señor, hacer cada día más y más en este caminar que ella nos traza, en el caminar que nos dejaste y que Jesucristo nos modeló. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos que estábamos en Mateo 4 y en la lección pasada habíamos terminado entre los versículos 14 al 16, donde habla esta profecía, una profecía que está en Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, que habla de Galilea, tierra de gentiles. Eso lo dice específicamente en Mateo en el versículo 15, donde dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Estamos hablando de Mateo 4:15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Algo que queremos enfatizar sobre este texto que no lo pudimos abarcar en la última lección es ese concepto, Galilea de los gentiles. Esta tierra de Galilea es la región al norte de Israel, que en el tiempo antiguo, cuando Israel se dividió en reino del norte y reino del sur, el reino del norte con capital en Samaria, el reino del sur con capital en Jerusalén, esta región de Galilea pertenecía al reino del norte. Es la región más al norte de Israel. Y esta región, cuando por allá por el año 722 a.C. es conquistado el reino del norte por los asirios, esta región es invadida por el imperio asirio. El reino de Israel, el reino del norte, va a desaparecer, solo va a quedar el reino de Judá, el reino del sur, y la población de allí es llevada cautiva a diferentes regiones del imperio asirio. Y de diferentes regiones del imperio asirio es traída población para esta tierra del norte de Israel, incluyendo Galilea. De tal manera que la población que va a quedar aquí es una población mixta, una población mezclada. Se sabe por el geógrafo griego Estrabón y por el historiador judío Flavio Josefo que en esta región de Galilea habitaban egipcios, árabes, fenicios, griegos, e incluso el libro segundo de Macabeos, uno de los deuterocanónicos, el libro segundo de Macabeos en el capítulo 5 dice que los pobladores de Galilea eran mayormente gentiles y paganos, porque esta población había sido mezclada con gente que no era judía. Los textos donde ves esto de el ser invadido por Asiria y llevado cautivo el pueblo del norte y traído población de otros lugares para poblar esta región, lo ves en Segundo de Reyes 15:29 y 17:24 al 27. Segundo de Reyes 15:29 y 17:24 al 27. El hecho es que va a quedar una población mezclada, una población donde no todos son judíos. Y aún más cuando los romanos conquistan esta tierra al finalizar el siglo I antes de Cristo, van a invadir esta región, y para la época de Jesucristo, ya en el siglo I después de Cristo, ya para la época de su ministerio, en Galilea habían varios destacamentos romanos en diferentes poblaciones. Todo este conjunto de factores hacía que los judíos de Jerusalén, los religiosos, los miembros del Sanedrín y los judíos más ortodoxos vieran a Galilea como una región con cierto recelo, una región donde había mucha influencia gentil, y por eso se habla de Galilea de los gentiles. Ahora bien, a esta Galilea de los gentiles, que era menospreciada, llega Jesucristo, a una región tan menospreciada
que leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 41, lo siguiente. Juan 7:41. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Y en el versículo 52 de ese mismo capítulo 7 de Juan dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. De esa forma se referían a Galilea los judíos en Jerusalén, con un sentir más bien de desprecio. Es más, los galileos tenían un acento, por lo cual los identificaban. Tanto así que en Marcos 14:70, puedes leer el relato cuando Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote esperando porque estaban interrogando a Jesucristo en la noche que fue capturado. Y en ese patio él estaba ahí con otras personas, soldados, inclusive alrededor de un fuego. Y uno de ellos le dice, tú eres también seguidor de él porque se ve que eres Galileo por tu forma de hablar. De tal manera que se entiende que la manera de hablar de los galileos los distinguía y eran estigmatizados y eran menospreciados por su origen. Esto hacía de Galilea una tierra que sería vista por los ojos de los judíos con un grado de desprecio. Pero a esa tierra menospreciada llega Jesús, porque Jesús siempre va a los menospreciados. Jesús no nació en un palacio en Jerusalén. Jesús nació en Belén, en un humilde pesebre. Igual, Jesús no fue primeramente con su ministerio a las grandes mentes, no fue primeramente a los sabios de la época. Va a ir a los menospreciados, a Galilea de los gentiles. Eso nos habla de ese Dios de misericordia que siempre se acerca al que está en desventaja social, al que está en desventaja delante de los demás, al que es menospreciado. Jesús va primero a Galilea de los gentiles. Obvio, Él va a predicarle a todos y no importa el nivel social, el nivel económico, el nivel intelectual. Si la persona cree en Él de forma sincera, va a ser salvo. Pero Él tiene ese cuidado por aquellos que están en desventaja. Entonces vamos a llegar al capítulo, siempre en el capítulo 4, los versículos 17 al 22, que es la porción que sigue. Mateo 4, 17 al 22. Esta porción es paralela, anótalo para que lo revises, con Marcos 1, 16 al 20, Marcos 1, 16 al 20 y Lucas 5, 1 al 11. Lucas 5, 1 al 11. Entonces comenzamos leyendo en el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve el mensaje que trae Jesucristo? ¿A qué se le recuerda? Justamente es el mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista, porque Jesucristo va a tomar el ministerio allí donde lo dejó Juan el Bautista y lo va a continuar, le va a dar ese seguimiento, pero obviamente Él lo va a ampliar y lo va a profundizar, dando verdadero sentido a todo esto del reino de los cielos que se ha acercado, porque es en Él, en Jesucristo, que el reino de los cielos se hace accesible a todos los hombres. De tal manera que aquí tenemos a Jesucristo dando exactamente el mismo mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que decía Juan el Bautista, y eso lo puedes leer allá en Mateo capítulo 3, versículo 2. De tal manera que el énfasis en el arrepentimiento sigue siendo vital, porque tenemos, ya dijimos, arrepentimiento significa cambio de mentalidad, metanous es el término griego, cambio de mente, cambio de forma de pensar, porque como dice la palabra, tal cual es Él en su corazón, así es Él. Como es el hombre en su forma de pensar, así es. Como pensamos, actuamos. Nuestros actos se basan en lo que nosotros creemos y pensamos. Por eso lo que primero tiene que cambiar el hombre en su corazón es su forma de pensar. Por eso es el metanous, el arrepentidos, el volverse de lo que estábamos pensando. Necesitamos, para entrar al reino de los cielos, una nueva mentalidad. Ya no puede ser la mentalidad del mundo, la mentalidad del juega vivo, la mentalidad de qué hay para mí. No, tiene que ser una mentalidad que
cambia totalmente para pensar en enfocarse como la mente de Cristo. Siempre el amor por los demás, el tener a Dios antes que todo, el pensar siempre en lo espiritual por delante de lo material. Ese cambio de mentalidad es importante. Ese arrepentimiento tiene que ver con cambio de mentalidad. Por eso, cuando se acerca una persona a Jesucristo por primera vez y hace esa oración de aceptación a Jesucristo, se le comienza indicando que se arrepiente de sus pecados y obviamente entonces acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque el arrepentimiento es necesario y Jesucristo lo está predicando en este momento. Y ese mensaje lo va a estar llevando Jesucristo a Galilea, a Capernaum, donde se va a establecer. Ahora bien, aquí vamos a ver en el versículo 18 que dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, o sea, ahí Capernaum, a orillas del mar de Galilea, él caminaba por la playa y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Aquí en el versículo 18 hasta el 20 vamos a ver el llamado de Andrés y Pedro, dos hermanos que eran originarios de Betsaida. Betsaida era una población que quedaba ligeramente al noreste de Capernaum. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45, Evangelio de Juan 1:45, nos dicen que Andrés y Pedro eran de Betsaida, pero seguramente se habían trasladado a vivir, a vivir a Capernaum, donde se dedicaban a la pesca. Porque si leemos en Mateo 8, el versículo 5 y 14 y 15, capítulo 8 de Mateo, versículos 5 y 14 y 15, vemos que en Capernaum Pedro tenía su casa. De hecho, Jesús va a ella y sana a su suegra. Eso nos dice que Pedro con su esposa vivían allí en Capernaum. Entonces, ellos se habían trasladado, Pedro y seguramente también Andrés, de Betsaida a Capernaum. Y aquí estaban ellos pescando. Y allí los encuentra Jesús en la playa y les hace un llamado. Dice allí en el versículo 18 que les dice que, bueno, dice que eran pescadores. Y el 19, versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús los está llamando a venir en pos de Él, a seguirle. Eso es lo que está diciendo Jesús con estas palabras. El concepto de venir en pos de mí es: síganme, caminen por donde yo camino, pisen por donde yo piso, es decir, caminen detrás de mí imitándome. El término, el caminar, que en la Biblia se utiliza mucho como una figura de la forma de vivir, de la manera de vivir. Es decir, que se habla de esa persona camina de esta forma, es decir, vive de esa forma. Entonces, cuando Jesús les llama a venir en pos de Él, es a vivir como Él vive, a imitarle. Él va a ser su modelo, su maestro, y ellos le van a imitar, como cuando uno sigue a una persona y camina sobre sus pasos. A eso los llama Jesús. Y a eso nos llama el Señor, a cada creyente, a imitarle, a seguirle, a copiarle. Así como aprendemos de Él en la palabra, que Él se comporta, así nosotros debemos comportarnos. En eso consiste ser cristiano, en ser un imitador de Cristo. Él es nuestro modelo y nosotros aprendemos de Él y caminamos en sus pisadas. A eso les llamó Él. Les llamó a venir en pos de mí, dice ahí el versículo 19. Y dice de seguida: y os haré pescadores de hombres. Es decir, vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Ellos pescaban peces, ahora les están invitando a pescar hombres. Así como ellos sacaban peces del mar, ahora el Señor Jesús les llama a sacar hombres del reino de las tinieblas para traerlos a su luz admirable. De tal manera que es una figura que perfectamente ellos podían comprender, el ser pescadores de hombres. Y dice el proverbio, eso está en Proverbios 11:30, que el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Es mejor ganar almas que ganar dinero, que ganar millones, que ganar fama, que ganar fortuna.
ganar almas. El que gana almas es sabio. Y a eso nos llama el Señor, a ganar almas. Y a eso llamó a los primeros discípulos, a Pedro y a Andrés, a ser pescadores de hombres, a ser ganadores de almas. Y a eso nos llama a cada uno de nosotros. Y ese llamado de Jesucristo es respondido por Pedro y por Andrés. Dice el versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante. Al instante indica que ellos prácticamente no se lo pensaron. Aquí hay dos elementos que nos ayudan a entender el porqué de esa inmediatez. No deja de ser ejemplar, no deja de ser algo digno de imitar, de que una persona a quien se le habla de Jesucristo no lo dude, sino que enseguida sea movida a seguirle. Pero tenemos que saber que, en concepto de teología hay lo que se llama la gracia irresistible, sobre todo en la teología calvinista se habla mucho de esto, pero aquí sería algo parecido cuando se habla por algunos teólogos de un llamado irresistible, que como Jesús, es Dios, está llamando y ellos van a ser compelidos o impelidos, a seguirle. Pero también hay que tener en cuenta un elemento un poco más humano. El hecho de que Pedro y Andrés ya conocían al Señor Jesús. Si usted va allá al Evangelio de Juan, al capítulo 1, del versículo 35 al 42, Juan 1, 35 al 42, verá que Juan y Andrés habían estado siguiendo a Juan el Bautista, junto con el mismo probablemente Juan el apóstol, que allí en el lugar del bautismo del Señor Jesús, ellos conocen a Jesucristo y el mismo Juan les presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios. De tal manera que ellos tuvieron un primer encuentro en donde se identifican con Jesús, creen que es el Hijo de Dios, pero no se unen de forma definitiva todavía. Pero ya han tenido un primer encuentro. Ahora, cuando Jesús los contacta acá en Capernaum, a donde habían vuelto a pescar, ahora les hace un llamado definitivo y ahora de forma inmediata deciden unírsele, y ahora sí, para un ministerio a tiempo completo. Por eso también entendemos que la respuesta fue tan inmediata. Y entonces se le van a unir. Pero sigue diciendo la Biblia, dice en el versículo 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. También Juan y su hermano Jacobo van a ser llamados en ese mismo instante, estando ahí junto con su padre Zebedeo y los jornaleros, como vamos a ver enseguida, y van a ser llamados. También Juan, se entiende cuando leemos allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en esa porción que les decía del versículo 35 al 42, el mismo Juan narra aquel evento en donde Andrés y Pedro son presentados a Jesucristo y van a conocerle como el Hijo de Dios. Y ese que narra esa historia no es otro que el propio Juan. De tal manera que se entiende que Juan estaba allí junto con Andrés y Pedro cuando conocen a Jesús en el momento de su bautismo por parte de Juan el Bautista. Así que Juan y seguramente su hermano Jacobo ya tenían conocimiento de Jesucristo, ya lo habían aceptado como el Hijo de Dios, como el Mesías, de tal manera que ya ellos tenían a ese primer encuentro. Y igual que sucede con Pedro y con Andrés, aquí en ese momento en que Jesús los llama ya a un ministerio a tiempo completo, ahí sí deciden dejarlo todo y seguirle de forma permanente. Hasta ahora habían tenido un primer encuentro que los había llevado a reconocer en él al Mesías, pero todavía no se habían involucrado al 100%. Ahora lo van a hacer. Eso nos explica por qué los dos llamados a estos hermanos. Ahora, importante, una cosa interesante que hay que resaltar aquí. Juan y Jacobo están con su padre Zebedeo cuando son llamados por el Señor Jesús. Pero dice Marcos 1:20 que ellos, dejando a su padre con los jornaleros, le siguieron. Es decir, que ellos no dejaron a su padre desamparado. Su padre, seguramente Zebedeo, tenía recursos económicos como para contratar sirvientes que le ayudaban en sus labores. Porque es importante que aquel
hombre, aquella mujer que se va a dedicar al ministerio, sepa poner a buen recaudo a su familia. No puede irse de buenas a primeras a un trabajo ministerial a tiempo completo y desentenderse de su familia. Juan y Jacobo dejan a su padre Zebedeo en la compañía de sus jornaleros que van a ayudarle en su trabajo de pescador y van a poder seguir adelante. De tal manera que no lo dejaron desamparado. Importante tomar nota de eso. Ahora bien, ellos también van a hacer una respuesta inmediata como la que tuvieron Andrés y Pedro, ya dijimos, porque ya tenían un conocimiento previo del Señor Jesucristo. Un punto importante a destacar en estos primeros discípulos que el Señor llama. Fíjate que estos hombres, Juan, Jacobo, Andrés, Pedro, no eran grandes intelectuales, no eran hombres de letras, por decirlo así. Eran hombres de un nivel social relativamente bajo, relativamente sencillo en su vida diaria. Eran hombres trabajadores, hombres de un vivir recto, no se les conocía un vivir, pero Jesucristo, conociendo lo que había dentro de ellos, los llama. Porque Jesucristo no nos llama por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser en sus manos. Si uno se pone a pensar, ¿a quién elegiría yo como mis discípulos, mis apóstoles, si fuera a levantar una predicación de un ministerio que va a transformar el mundo? Probablemente como seres humanos buscaría gente capacitada, gente que estuviera en las mejores universidades, gente que tuviera los mejores títulos. Pero el Señor va a buscar a gente sencilla, porque Él sabe que si la gente, por más sencilla que es, se pone en sus manos, Él los va a transformar. Aquí vemos que Juan y Jacobo y Pedro y Andrés van a seguirle. Ojo, eso no quiere decir que vamos a menospreciar la formación, el estudio, la preparación. No, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que formarse. Pero, ¿qué mejor escuela que la que iban a traer ellos de 3 años con el maestro de maestros? Por eso ellos podían ser perfectamente capacitados, porque van a pasar 3 años de entrenamiento. Así que no es asunto de menospreciar el entrenamiento. El entrenamiento, el estudio es bueno y es importante. Y mientras más te puedas preparar y con los mejores maestros en lo que vayas a desarrollar en la vida, hazlo. Pero lo que resaltamos aquí es que para el Señor Jesús no importa tu nivel. Él te llama allí donde tú estás. Y si tú te involucras al 100% con Él, Él te va a formar, te va a moldear, te va a preparar y Él va a ser tu maestro y tu guía. Y Él lo fue para estos hombres, para estos discípulos que le siguieron. Él necesita gente ordinaria que se ponga en las manos de un Dios extraordinario. Y eso hicieron estos primeros discípulos al seguirle. Primera Corintios 1, 26 al 29 dice algo al respecto acerca de cómo Dios trabaja con gente sencilla. Primera Corintios 1, 26 al 29 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Lo ves? Para que nadie diga, lo hice por mi capacidad, por mis estudios, por mi... No, todo es porque Él lo hizo en nosotros, porque por nosotros no podríamos. Por eso aquellos que se consideran incapaces son los que más pueden ser utilizados por el Señor. Aquel que se considera que es autosuficiente, que no necesita de Dios, es difícil que Dios lo pueda usar. Pero aquellos que se consideran necesitados de Él y se ponen en sus manos, Él los puede usar, y grandemente, como hizo con estos discípulos. Lo último que quisiera resaltar en el pasaje que hemos estado considerando en el día de hoy es el hecho de que Jesús les llama a estos pescadores a ser pescadores de hombres. Fíjate el lenguaje que Él usa. A unos hombres acostumbrados a pescar no les habla de alta teología.
no les habla de términos científicos, no le habla de filosofía humana, le habla en el lenguaje que ellos entienden. Ser pescadores de hombres. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Porque el Señor hablaba en el nivel que la gente entendía. Hablaba del pastor y las ovejas. Hablaba del sembrador y la cosecha. Hablaba de la moneda perdida, de la oveja perdida. Hablaba en un término que la gente lo podía entender. Claro, él podía conversar con los doctores de la ley y podía hablar con un Nicodemo, miembro del Sanedrín, y podía elevarse a las alturas teológicas si él lo deseaba. Pero cuando se encontraba con la gente humilde y sencilla, hablaba a su nivel y se le entendía, porque es el maestro de maestros, que es capaz de que cualquiera lo pueda entender. Porque déjeme decirle, cuando una persona tiene un cierto nivel de conocimiento, llámese un ingeniero, un arquitecto, un médico, y le toca dar una conferencia ante un grupo de personas de su propia formación, a veces le es más fácil comunicarse con esos términos científicos y elevados que tratar de explicar esos mismos conceptos a una persona que no haya tenido ese tipo de estudios. Y le es más difícil a veces traducir aquellos conceptos científicos o profundos o elevados al lenguaje popular. A veces es más difícil, pero el Señor Jesús era el maestro de maestros, que tomaba conceptos difíciles de entender, pero los hacía sencillitos. Y en ese sentido la palabra de Dios tiene esa capacidad de ser entendida aún por gente sencilla. Hay una característica que tiene la Escritura. La Escritura tiene muchas características que son estudiadas por la teología. Es inerrante, es decir, no tiene errores. Es inspirada por Dios y muchas otras. Pero hay una que se llama la perspicacia. La perspicacia, que quiere decir aquella capacidad que tiene ser la palabra de llegar a cualquier nivel. Lo puede leer un campesino y le puede hablar, como la puede leer un estudiante universitario, un catedrático universitario, y también le puede hablar. Es decir, no es necesario que usted tenga grandes estudios para que la palabra de Dios le hable, porque está viva. Esa es la característica de perspicacia que tiene la palabra de Dios. De tal manera que usted acérquese a ella cada día y ella le va a hablar. No importa su nivel educativo, bajo, medio, alto, de alguna manera el Señor tiene la capacidad de comunicarse con cada persona. Ahora, si a usted les toca explicar cualquier verdad de la palabra, trate siempre de hacerla lo más sencilla posible. Decía el doctor Ironside, un tremendo maestro de la palabra de primera mitad del siglo XX, él tenía una frase que decía: hay que poner las galletitas en la repisa más baja, o hay que poner la galletita al alcance de los más pequeños. Era su frase. Quería decir que los conceptos tenían que ser explicados de manera que los más sencillos lo entendieran. Si usted va a poner las galletas en la repisa más alta, posiblemente los niños más altos la van a alcanzar, pero si la ponen en la más baja, la van a alcanzar todos, tanto los pequeños como los altos. Entonces, si le toca explicar algo, no lo ponga tan alto, no lo ponga allá donde quizás solamente los más altos lo van a alcanzar. Póngalo siempre en la repisa más baja, para que todos lo alcancen, los que tienen pocos estudios y los que tienen muchos estudios. En eso el Señor Jesús nos da una tremenda lección cuando se acerca siempre a los hombres en un nivel que ellos siempre le pueden entender. Vamos a terminar aquí por hoy y pidiéndole al Señor que nos siga hablando a través de su palabra y nosotros tener la disposición para acercarnos a ella cada día y poder recibir de ella enseñanza, guía, instrucción para vivir en sus pasos, para ir en pos de Él. Hasta la próxima ocasión, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.